Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso que les va a encantar. Hoy vamos a desmenuzar una bomba que acaba de explotar en el universo de las series turcas, un bombazo que involucra a dos de nuestros actores favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo inesperado. Ya saben, en este canal nos encanta estar al tanto de todo lo que pasa con nuestros ídolos. Analizamos sus trabajos, sus vidas personales y, por supuesto, todos los rumores que surgen alrededor de ellos. Y hoy, tenemos un rumor pero con confirmación. Sí, escucharon bien. Can Yaman, el mismísimo Can Yaman, ha confirmado algo que nos dejó a todos con la boca abierta en relación a Demet Özdemir. ¿Están listos para saber qué es? Pues quédense hasta el final, porque esto se pone bueno. Antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estén al tanto de todas las noticias del mundo de las series turcas. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este chisme. Para entender bien la historia, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, un retorno a la época dorada de las telenovelas turcas, cuando Erkencikus conquistó el mundo y nuestros corazones. ¿Recuerdan esa serie? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Can Yaman y Demet Özdemir, como Sanemi Can, nos regalaron una química increíble en la pantalla, una historia de amor que nos hizo suspirar, reír y soñar a todos. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global, y la popularidad de ambos actores se disparó por las nubes, catapultándolos a la cima de la fama internacional. Pero como suele ocurrir en todas las historias de amor y éxito, surgieron los rumores, las sombras que inevitablemente acompañan a la luz de la fama. Y no estoy hablando de los rumores que todos esperábamos, aquellos que fantaseaban con una posible relación fuera de la pantalla. Si bien muchos fans soñaban con que el amor de Sanemi Can trascendiera la ficción, la realidad, como siempre, fue otra. Los rumores que comenzaron a circular, y que cada vez tomaban más fuerza, giraban en torno a la tensión, la supuesta rivalidad y los problemas en el set entre los dos protagonistas. Se decía que no se llevaban bien, que había conflictos por el protagonismo, por el control creativo de la serie, y que la relación fuera de las cámaras era más bien fría, distante, marcada por el desencuentro. Estos rumores, como maleza persistente, se arraigaron en el imaginario colectivo de los fans y de los medios de comunicación, alimentando la curiosidad, la especulación y las interpretaciones malintencionadas. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, era analizada al milímetro, diseccionada y juzgada, buscando alguna señal que confirmara o desmintiera las versiones que circulaban. ¿Era verdad que no se soportaban? ¿Era todo una estrategia de marketing, orquestada por las productoras para mantener la serie en boca de todos y generar aún más audiencia? ¿O acaso se trataba de una simple y natural incompatibilidad de caracteres, de dos personalidades fuertes que chocaron en un ambiente de alta presión y exigencia? Y aquí es donde entra en juego el gran misterio que nos ocupa hoy. Durante mucho tiempo ni Can Yaman ni Demet Özdemir hicieron comentarios directos y definitivos sobre estos rumores. A veces evitaban las preguntas al respecto, recurriendo a evasivas y a sonrisas ambiguas, que lo mismo podían interpretarse como confirmación que como negación. En otras ocasiones se limitaban a sonreír con diplomacia, a desviar la atención hacia otros temas, a no dar ninguna declaración concreta que sirviera para aclarar la situación. El silencio, en estos casos, es un arma poderosa que alimenta la especulación y la intriga. Pero recientemente, y aquí es donde la historia da un giro inesperado, en un punto de inflexión que marcará un antes y un después, Can Yaman rompió el silencio. En una entrevista, de la que ahora les daré más detalles, el actor decidió enfrentar de frente las interrogantes y por primera vez, hablar abiertamente sobre su relación con Demet Özdemir y sobre los rumores que la rodeaban. La entrevista, que se llevó a cabo en un programa de televisión turco muy conocido y de gran audiencia, fue bastante extensa y trató una gran variedad de temas. El entrevistador, un profesional astuto y con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo, conocedor de los entresijos de la farándula, con la agudeza y la astucia que lo caracterizan, sacó a relucir el tema de Demet Özdemir y de su relación con Can, en un momento estratégico de la conversación. Can Yaman sorprendentemente no huyó de la pregunta como quizás muchos esperábamos. No se limitó a sonreír con evasivas, a cambiar de tema o a decir frases hechas.
En un acto de valentía y honestidad, que sorprendió gratamente a muchos, respondió con una franqueza que nos dejó a todos, a sus fans y a los espectadores en general, con la boca abierta, pegados a la pantalla, esperando la siguiente palabra. Y aquí viene la bomba, el momento cumbre de la entrevista, la revelación que marcará un antes y un después en la percepción pública de la relación entre los dos actores. Can Yaman, sin tapujos ni eufemismos, confirmó que, en efecto, hubo tensiones y dificultades durante el rodaje de Erkencicus. Reconoció que la presión de la fama, la intensa agenda de trabajo, las largas jornadas de rodaje, el estrés constante, las exigencias del público y de la industria, y por supuesto, las posibles diferencias personales generaron conflictos que, inevitablemente, afectaron su relación profesional con Demet. Pero y aquí está lo importante, la clave de todo, el núcleo de la declaración. Can Yaman también dejó claro, enfatizando cada palabra, que a pesar de todos esos desafíos, de esas fricciones, de esas diferencias, guarda un profundo respeto y admiración por Demet Özdemir. No se limitó a reconocer la existencia de los problemas, sino que los contextualizó, los justificó y sobre todo, los minimizó frente a la admiración que siente por su colega. Dijo, y cito textualmente porque estas palabras merecen ser recordadas y analizadas en detalle: es innegable que pasamos por momentos difíciles, que hubo situaciones de tensión, momentos en que la comunicación no era fluida. El ritmo frenético de trabajo, la presión de la fama, la necesidad de mantener la serie en la cima, todo eso generó un ambiente de estrés que a veces dificultaba la relación. Pero hoy quiero dejarlo muy claro, Demet es una gran actriz, una persona talentosa, creativa y con un gran corazón. A pesar de las diferencias, siempre hubo respeto mutuo y profesionalismo de ambas partes. Hemos aprendido mucho el uno del otro, hemos crecido como profesionales, y siempre le desearé lo mejor. Siempre la recordaré con cariño y admiración. ¿Lo escucharon? Confirmación rotunda. Can Yaman confirmó sin medias tintas que sí, hubo conflictos, que sí, hubo momentos de tensión, que la relación no siempre fue idílica. Pero al mismo tiempo, y aquí radica la grandeza de sus palabras, dejó en claro que las diferencias se superaron, que el respeto mutuo prevaleció, y que la admiración por Demet, tanto como actriz como persona, se mantuvo intacta. No solo eso, sino que también elogió a Demet, reconociendo su talento, su calidad humana, su capacidad de trabajo y su profesionalismo, a pesar de las dificultades. Este es el algo inesperado que les prometí al principio. Todos esperábamos que Can evitara el tema, que se escabullera de las preguntas incómodas, o que simplemente negara los rumores intentando apaciguar las aguas y mantener una imagen de perfección que, como todos sabemos, es imposible de alcanzar en el mundo real. Pero no, eligió ser honesto, transparente y, por qué no decirlo, maduro. Demostró que, a pesar de los problemas, de las diferencias y de los posibles rencores, es capaz de reconocer el valor de una colega, de una compañera de trabajo, de una persona con la que compartió una experiencia tan intensa y significativa como el rodaje de Erkencicus, y de mantener una actitud positiva, constructiva y respetuosa. ¿Qué significa esto para nosotros, los fans, los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, los amantes de las series turcas? Bueno, en primer lugar, nos confirma que los rumores sobre la tensión en el set eran, en parte, ciertos, que había algo de verdad en las especulaciones. Pero también nos demuestra que las cosas pueden cambiar, que las personas pueden evolucionar, que las relaciones, incluso las más complejas y conflictivas, pueden sanar, pueden encontrar un equilibrio, pueden llegar a un punto de entendimiento y de respeto mutuo. Además, esta declaración de Can Yaman abre una nueva perspectiva sobre la relación entre los dos actores. Nos permite entender que, a pesar de las dificultades, hubo un esfuerzo por mantener la profesionalidad y el respeto, que ambos se esforzaron por cumplir con su trabajo y por ofrecer a los fans la mejor versión de sus personajes, a pesar de sus diferencias personales. Y eso, señores, eso es admirable, es digno de admiración, es una lección de vida, un ejemplo de madurez y de compromiso. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta revelación para el futuro? ¿Qué podemos esperar después de estas declaraciones? ¿Podríamos esperar una posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir en el futuro? Quizás una nueva serie, una película, un anuncio publicitario, una participación especial en alguno de sus proyectos. Nunca se sabe. El mundo de las series turcas siempre nos sorprende con giros inesperados, con reencuentros inesperados, con colaboraciones que parecían imposibles. Con este tipo de revelaciones, el límite es el cielo. Lo cierto es que esta confirmación por Pa.
Ruth de Can Yaman nos ha dejado con una sensación agridulce. Por un lado, nos entristece saber que hubo momentos de tensión entre nuestros actores favoritos, que la relación entre Sanem y Can, en la vida real, no siempre fue tan idílica como la que vimos en la pantalla. Pero por otro lado, y este es el aspecto más importante, nos reconforta saber que las diferencias se superaron, que el respeto mutuo prevaleció, que la admiración por el otro, tanto como profesional como persona, se mantuvo intacta. Nos demuestra que a pesar de los obstáculos, el amor, en sus múltiples formas, puede prevalecer. Y bueno, hasta aquí el chismecito de hoy, la noticia bomba que ha sacudido el mundo de las series turcas. Como ven, el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos, y siempre hay algo nuevo que descubrir, una nueva historia que analizar, un nuevo secreto que revelar. Y eso es lo que me encanta, y lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes, para que estén al tanto de todo, para que no se pierdan nada de lo que ocurre con sus ídolos. Así que, ¿qué les pareció esta noticia? ¿Se esperaban la confirmación de Can Yaman? ¿Creen que en el futuro veremos una nueva colaboración entre él y Demet Özdemir? ¿Qué opinan sobre la actitud de Can? ¿Creen que fue valiente, maduro o honesto? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan, debatir con ustedes, compartir sus opiniones y analizar juntos el fascinante mundo de las series turcas. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis, reseñas, entrevistas y todo lo que les gusta del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el chisme continúa.